de femicidio en grado de frustrado, perito sancionado en el artículo 390 del Código Penal en perjuicio de Nabila Melissa Rifo Ruiz, y condenar al acusado Mauricio Orlando Ortega Ruiz como autor de un delito de lesiones graves gravísimas en grado de consumado, perito sancionado en el artículo 397 número 1 del Código Penal en relación a los artículos 400 del mismo cuerpo sustantivo y el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, ocurrido el día 14 de mayo de 2016 en horas de la madrugada en esta ciudad, en perjuicio de Nabila Melissa Rifo Ruiz. Y rechazar la agravante de alevosía prevista en el artículo 12 número 1 del Código Penal, solicitada por la representante del CERNAMEC respecto al delito de femicidio en grado frustrado y por el Ministerio Público respecto al delito de mutilación, sin perjuicio que esta última petición de modificatoria de responsabilidad penal surgió a raíz de un llamado a debatir del Tribunal en virtud del artículo 341, inciso segundo del Código Procesal Penal. La decisión anterior se sustentó resumidamente en los siguientes argumentos. Con el reconocimiento del acusado, la declaración de la ofendida y los testimonios de familiares cercanos y amigos que comparecieron a estrados, más los certificados de nacimiento de sus dos hijos incorporados al juicio, resultó acreditado que a la época de los hechos, 14 de mayo de 2016, ambos convivían en el domicilio ubicado en calle Lautaro, número 1030 de esta ciudad, y tenían dos hijos en común de 3 y 4 años. Con los dichos del acusado y de la ofendida, más los atestados de Gonzalo Basilio Bahamonde Ortega, Juan Antonio Mendoza Maldonado, Fernando Antonio Vilches Campos y Leonor Alejandra Castro Liviñanco, se probó que la noche del 13 al 14 de mayo de 2016, todos los nombrados, más el padrastro del acusado, Eduardo Soto Solís, se reunieron en el domicilio de calle Lautaro, número 1030 de esta ciudad, a cenar, beber alcohol y bailar. Asimismo, con los mismos testimonios, se estableció que durante ese encuentro el acusado discutió airadamente con la víctima por hechos puntuales, refiriendo a modo de ejemplo Gonzalo Bahamonde que Mauricio Ortega en un momento golpeó una lavadora con los puños de arriba hacia abajo, que tuvo que calmarlo porque estaba alegando mucho con Nabila, que lo tomaba de los hombros porque le gritaba y lo apuntaba con los dedos, reconociendo que incluso tuvo que agarrarlo para calmarlo. En tanto que Juan Mendoza indicó que Mauricio le decía a Nabila que lo tenía cabreado, aburrido, que siempre le hacía lo mismo cuando tomaba tragos. Se lo decía a gritos. Mauricio estaba repugnante, agresivo. Le decía que era una mala agradecida, le mostraba el refrigerador y le decía, mira cómo te tengo como una reina. En ese momento la situación estaba peluda, un poco descontrolada. Él, con el chalo, cuando le fue a pegar a la pared y lavadora, lo sacaron hacia afuera. En el mismo sentido, y aunque no asistió a la fiesta, la hermana de la ofendida, Catherine Lisset Rifo Ruiz, fue testigo presencial de la discusión entre el acusado y Nabila Rifo y los intentos de agresiones de aquel a su hermana, ya que relató que los hijos mayores de la víctima le enviaron mensajes a las 5 de la mañana pidiéndole que lo fueran a buscar porque tenían miedo, ya que Mauricio estaba borracho y le quería pegar a su hermana, por lo que fue hasta ese domicilio y pudo ver que el acusado discutía con su hermana, constató el miedo que tenían los hijos de Nabila y presenció, entre otros hechos, cuando Mauricio Ortega se le tiraba a su hermana para pegarle y el primo y Juanito lo agarraban de sus brazos para que no le pegue. Si bien no indicó la hora en que se fue, sí señaló que se fue a pie, que entre la casa en que ella vivía y la del acusado había como 5 cuadras y que regresó a su domicilio alrededor de las 6 de la mañana. Los testigos Gonzalo Basilio Bahamonde Ortega y Juan Antonio Mendoza Maldonado estuvieron contestes en señalar que fueron los últimos en irse al domicilio, que previamente habían sacado al patio a Mauricio Ortega para calmarlo, que éste encendió su auto e intentó moverlo, pero no pudo porque había otro vehículo entre aquel y el portón, y que alrededor de las 5:30 horas se fueron caminando a ese lugar, quedando Mauricio afuera del domicilio y Nabila adentro. Gonzalo Bahamonde había declarado en la etapa de investigación que decidieron irse porque la cosa estaba tensa y mala onda. Es a partir de este momento que las versiones del acusado Mauricio Ortega y de la víctima Nabila Rifo se apartan diametralmente, pues el primero señaló en estrados que alrededor de las 5:35 horas ingresó a la casa y vio a Nabila sentada al lado de la estufa a combustión con la cabeza gacha. Subió al segundo piso y la escuchó murmurar, bajó y la vio en la misma posición. Tomó su chaqueta e hizo como que iba a salir a otro lado, pero se fue a una camioneta blanca que había en el fondo del taller. Aclaró que eran entre las 5:35 y las 5:40 horas. Se sentó, echó el respaldo hacia atrás y se quedó dormido durante 10 a 15 minutos. Cuando ingresó nuevamente al inmueble ya no estaba Nabila. Pensó que se había ido donde su mamá o a otra parte. En tanto, Nabila Rifo refirió que cuando Mauricio Ortega ingresó al domicilio iba a subir al segundo piso, pero cuando la vio le dijo, maraca de mierda, por tu culpa pasan todas estas cosas, y le pegó un palmetazo y un combo. Ella se cayó del sillón y se puso a llorar. Le quiso pegar más, pero como estaba borracho como pudo, lo empujó y salió afuera. El portón estaba con candado porque supuestamente Mauricio lo había cerrado.
Ella fue a buscar la llave al clavito, abrió el candado con la llave y dejó todo colgado en el clavo. No puso llave, dejó el portón abierto. En eso salió Mauricio y le gritó: «Navia, vuelve. Ven acá, conversemos». Ella iba por Lautaro hacia arriba, hacia la casa de su mamá, y Mauricio salió y empezó a seguirla. Ella lo esperó un poco, pues le dijo: «Nadia, no peleemos». Iba caminando hacia arriba, cruzaron Monreal, donde había como un árbol, y quedaron frente a frente, se pusieron a alegar. Ella le dijo: «Mauro, te juro que mañana me voy a ir, no vivo más contigo. Me tenía cabreada, me tienes cabreada, eres insolente, insoportable, todo dice lo mismo». En eso se da vuelta y siente que Mauricio le pega una piedra atrás en la cabeza. La primera que sintió le llegó a retumbar, le pasó todo lo que había tomado. La segunda vez igual, porque era una piedra muy grande. La tercera vez quedó inconsciente y quedó con la cara hacia arriba. Cuando le pegó la primera vez, la botó en el pasto y después le pegó 3 veces más. Ella se hizo como la muerta para que no le siguiera pegando. Después no se acuerda nada más. Lo que sucedió a continuación fue reconstruido con los testimonios depuestos por los funcionarios policiales y personal médico que concurrieron al lugar de los hechos y las pericias expuestas por quienes intentaron reconstruir lo ocurrido a partir de los indicios encontrados en el lugar, por los facultativos médicos que le prestaron los primeros auxilios a la víctima y los diversos peritos médicos especializados y criminalistas que comparecieron en estrados, resultando acreditado el lugar, hora y circunstancias en que fue encontrada la víctima, como asimismo la agresión que recibió en reiteradas oportunidades, con un elemento contundente, y las características y naturaleza de las lesiones que sufrió, consistentes en fractura occipital derecha, fractura de macizo facial en arco cigomático y piso órbita derecha, trauma auricular derecho que requirió cirugía de reconstrucción y lesiones contuso cortantes en cabeza y rostro y extremidades, que le provocaron compromiso de conciencia, shock hipovolémico y riesgo vital, como asimismo de la enucleación total bilateral de sus ojos. El tema probandum principal, como resulta evidente, consistió en determinar si el acusado fue el autor de tales agresiones, cuestión que la mayoría del tribunal estimó probada más allá de toda duda razonable, principalmente por las siguientes razones. A. Nabila Rifos indicó al acusado, su conviviente y padre de 2 hijos comunes, como el autor de las agresiones que sufrió en el interior de la casa habitación una vez que se fueron los últimos invitados y minutos después en la intersección de las calles Lautaro con Monreal, cuando fue alcanzada por aquel cuando ella se dirigía a la casa de su madre, precisamente para abstraerse del episodio de violencia que estaba sufriendo de parte de su entonces conviviente. La dinámica de golpes que describió coinciden con las características de las lesiones que sufrió, salvo la enucleación de sus ojos, lo que se explica porque la ofendida perdió la conciencia con el tercero de los golpes cuando estaba en el suelo. Dicho testimonio fue sometido a un examen y contraexamen muy riguroso y exhaustivo por parte de los intervinientes, especialmente de la defensa, método de contradicción que al permitir un interrogatorio desde posiciones antagónicas es sin duda el más idóneo para asegurar la calidad de la prueba que se produzca en el juicio y una adecuada reconstrucción de los hechos. En dicho escenario, la declaración de Nabila en el juicio resultó fortalecida, ya que se evidenció su coherencia al narrar un episodio con un contexto y detalles que explicaron y contextualizaron el origen de las agresiones en un historial previo de violencia intrafamiliar originada por la conducta agresiva, posesiva y despreciativa del acusado hacia ella, que explica de manera lógica la trágica culminación de dicha historia con un episodio de violencia extrema que expuso su vida al límite y truncó su proyecto de vida de manera sustancial. Y correspondencia con el resto de la prueba de cargo, pues tanto las circunstancias previas como coetáneas a la agresión que ella dio cuenta tuvieron eco en las declaraciones de los testigos que concurrieron hasta el inmueble en que vivían víctima y acusado, todos los cuales, con mayor o menor compromiso con lo que efectivamente ocurrió esa noche, dieron cuenta de una interacción violenta o discusión enérgica entre ambos protagonistas, que es la antesala y explicación más lógica al brutal ataque del acusado. Se ha cuestionado la credibilidad del testimonio de Nabila Rifo, que incrimina a Mauricio Ortega por las versiones que entregó a una psicóloga y a una psiquiatra una vez que recuperó su conciencia en Santiago y las que habría dado a cercanos del acusado e incluso a un asistente social que le entrevistó en su domicilio, en las cuales habría sostenido que cuando vio que no estaba Mauricio, salió a mirar al portón y vio a un chico de 30 a 35 años, joven, que estaba justo al frente, el que cruzó hasta donde estaba ella, por lo que sacó las llaves, abrió el portón y salió a hablar con él, quien iba con un pantalón negro y un polerón blanco, y tenía el pelo largo como un metalero, con quien caminó hacia arriba y le empezó a agarrar y correr mano, pero no como abuso sexual, pues solo la agarró y le dijo a las profesionales que la quería violar y que la habría golpeado con una piedra. No obstante, la misma víctima se encargó de desmentir esa versión en las 2 declaraciones que prestó la Fiscalía una vez que regresó a Coyhaique y principalmente la audiencia de juicio oral, explicando que lo hizo para defender a Mauricio Ortega, pues aún lo quería que él le explicara lo que había ocurrido, pero cuando regresó a Coyhaique y vio a sus hijos chicos que no la reconocían
y se preguntó cómo los iba a vestir, sacar a pasear, y lo que había sufrido, se decidió a contar la verdad. Se ha señalado por la defensa como fundamento para elegir la primera versión de la víctima como la más plausible, que fue entregada de manera independiente a las que prestaron los testigos presenciales de la agresión de iniciales CJ, KM, QM y BAAV en el inicio del procedimiento y que ratificaron en la audiencia de juicio oral, y los tres habrían descrito a la misma persona, lo que no es efectivo, pues mientras la víctima señaló a la perito, psiquiatra Susan Pavicid y Sandra Moglia Contreras que el sujeto que la atacó tenía entre 30 a 35 años, tenía su cara blanca, vestía un pantalón negro, polerón blanco y tenía el pelo largo como un metalero, el primero de los menores de iniciales CJKM, QM, describió al sujeto como un hombre de contextura delgada, alta, de entre 1,70 m o 1,65 m, vestido de negro completo, en tanto que la menor de iniciales BAAV señaló en estrados que vio a una persona alta, delgada y menuda, vestida de negro con capucha. De esta forma, basta con que la víctima haya señalado que su supuesto agresor vestía polerón blanco y tenía el pelo largo como metalero, y que los adolescentes hayan señalado que estaba vestido completamente de negro, o que Nabila haya señalado que tenía el pelo largo y que el adolescente haya declarado que llevaba puesto un capuchón, para constatar que sus declaraciones no fueron coincidentes en aspectos fundamentales como para poder asentar que aquella versión de la víctima era objetivamente la más creíble. Antes de abandonar esta línea argumentativa, habrá que señalar que la duda planteada por la defensa en orden a que los testigos adolescentes que presenciaron los hechos indicaron a un sujeto distinto al acusado y descartaron que éste haya sido el autor de los hechos, constituyó un antecedente que a la postre no resultó decisivo para cambiar la convicción de los jueces que formaron mayoría, dado que, aun cuando refirieron estar seguros en que el acusado no fue el autor de los hechos, las condiciones de distancia y luminosidad inevitablemente influyen en la percepción más detallada de los hechos, como lo es determinar la altura de una persona. Más aún si quedó en evidencia que ambos testigos, desde el lugar en que estaban, no pudieron ver a la víctima que estaba siendo agredida, el objeto contundente que portaba el hechor, el rostro del hechor, ni la dinámica de extracción de los ojos que sin duda ocurrió, como asimismo se contradijeron en circunstancias de contexto que no resultaron menores, como el consumo de alcohol por parte de uno de ellos aquella noche, que el adolescente negó y la menor confirmó, el hecho de haber salido o no la menor a una fiesta durante la noche y llegado momentos antes de la agresión, si la menor llegó o no hasta el lado de la víctima para observarla, la forma como tenía dispuestas las calzas la ofendida, entre otras circunstancias que demostraron que no eran 100% fiables. B. Según las declaraciones de los funcionarios de Carabineros y personal paramédico que llegaron a auxiliar a la víctima, como el cabo primero Pablo César Orellana Parada o la técnico en enfermería Karen Soledad Bolívar Arellano, y del capitán Luis Alejandro Rebollo Cabezas, quien expuso los peritajes del sitio del suceso y las pericias de genética forense junto a la víctima, fueron encontradas unas llaves de vehículo con sangre de la víctima y 2 bloques de concreto de similares características que tenían sangre y cabellos de la víctima. De esta manera, al resultar compatibles tales elementos contundentes con las lesiones faciales sufridas al tenor de los informes médicos incorporados, tener las mismas características morfológicas con los bloques encontrados en el patio del acusado, sumado que todos esos bloques tenían adosados elementos pilosos de origen canino de similares características, lo anterior constituye un indicio serio respecto al origen del instrumento empleado en la agresión, que lo vincula con el acusado Mauricio Ortega. En relación a las llaves encontradas junto a la ofendida, que estaban impregnadas con su sangre, habrá que señalar que si el solo hecho de haber sido encontrada en tales circunstancias constituye un indicio a partir del cual, sin contradecir los principios de la lógica, es posible inferir que resultaba el instrumento que con mayor probabilidad fue empleado por el autor para facilitar la enucleación de los ojos, el hecho que las pericias médicas oftalmológicas hayan descartado que se haya empleado en la extracción de los ojos un instrumento filoso, ya que las lesiones encontradas en los músculos que sostenían ambos globos oculares eran romos, cuestión que ni siquiera pudo descartar el testigo experto de la defensa, el doctor Cristian Andrés Águila Rebolledo, quien solo encontró en el párpado heridas netas, cuyo origen no fue explicado en el juicio, y en el resto de la cavidad ocular únicamente observó tejidos hematosos de desgarro. Esto no vino sino a confirmar tal aseveración. Y esa llave, según se acreditó en el juicio, eran del acusado, pues al ser operados por un funcionario carabinero, en las inmediaciones del lugar accionaron el mecanismo de apertura de las puertas del vehículo del encartado, de manera tal que, si momentos antes las había utilizado para encender su vehículo, resulta mucho más probable y lógico que las haya tenido él en su poder al momento de los hechos y no la víctima, que como ya mismo reconoció, no sabía conducir. El acusado prestó una declaración... Bien, escuchamos la declaración entonces del juez Pablo Freire. Finalmente es encontrado culpable por los delitos de femicidio frustrado y lesiones graves, gravísimas. La expareja Nabila Rifo
Mauricio Ortega. Hay una recalificación ahí del delito de mutilación reiterada que había sido solicitado en su minuto por la Fiscalía. Evidentemente ahora en estos minutos se describen los argumentos que tienen los jueces para finalmente dictaminar esta condena a Mauricio Ortega por el caso de Nabila Rifo. Vamos a dejar hasta acá por nuestra señal abierta, pero más detalles y más información, por supuesto, como siempre, en Canal 24 Horas. Muchas gracias.